En este tercer apartado vamos a hablar de citas, referencias y notas. En primer lugar, de las citas. Entre los modelos de citación más frecuentes en la escritura académica está el de sistema autor y año, también conocido como sistema Harvard, en el que indicamos en primer lugar el nombre del autor seguido de la fecha de publicación, como en Smith 1998. Si estamos manejando una edición posterior a la primera edición, podemos marcar la fecha de publicación de esa primera edición entre corchetes como tienen en Smith, paréntesis corchete 1998, cierre de corchete y 2007, que se corresponde con la edición que estamos manejando. En el caso de que tengamos hasta 2 y 3 autores, los citamos por el apellido, como tienen ahí en Smith y Jones, y en el siguiente caso. Y si los autores o el autor tienen varias obras publicadas en el mismo año, utilizamos letras como en el caso de Smith y Jones 1998A, Smith y Jones 1998B. Si tenemos más de 3 autores, podemos recurrir a fórmulas como et al, abreviado, o et ali, o bien y otros en español. En cuanto a las citas, vamos a distinguir en primer lugar las citas directas o las citas textuales, y estas pueden ser textuales cortas o bien largas. Las citas textuales cortas son aquellas que ocupan aproximadamente menos de 3 líneas, o si seguimos el sistema APA, las que tienen 40 palabras o menos. En estos casos, estas citas van a aparecer integradas en el texto y marcadas entre comillas, preferiblemente con comillas españolas, que son esas comillas angulares que tienen en la pantalla. Aquí tenemos un ejemplo de cita textual corta. Como afirma López Morales, 1994, fecha de publicación, página 18, las investigaciones científicas pueden alcanzar 2 niveles, el descriptivo y el explicativo. En este caso, es un ejemplo de cita integrada porque aparece incorporada en la propia redacción. En cambio, en este tipo de investigaciones pueden alcanzar 2 niveles, el descriptivo y el explicativo. Vemos que la cita no está integrada, sino que indicamos la fuente, el autor, la fecha y la página entre paréntesis al final de la propia cita. En cualquier caso, ambas están marcadas con comillas españolas y el signo de puntuación, en este caso el punto, debe aparecer inmediatamente después de las comillas de cierre y nunca antes. Además, las citas directas textuales hemos dicho que pueden ser también largas, que son las que ocupan aproximadamente más de 3 líneas o son superiores a las 40 palabras en APA. Y estas no van incluidas en el propio texto, sino que aparecerán en párrafo aparte, con sangría, en letra, una letra menor, generalmente de 2 puntos menor, y sin comillas. Aquí tenemos un ejemplo de cita textual larga. En palabras de López Morales, 1994-18, 2 puntos. Sangrada en una letra menor y ya sin comillas, las investigaciones científicas pueden alcanzar 2 niveles, etcétera, etcétera. Bien, cuando queremos marcar intervenciones en las citas directas, vamos a utilizar corchetes con 3 puntos suspensivos para marcar el texto omitido. Esto también se puede utilizar con paréntesis en lugar de corchetes, pero de acuerdo con el libro de estilo de la Academia, es preferible utilizar los corchetes para esto. No vamos a marcar el texto omitido, lógicamente, ni al principio ni al final, porque se supone. Si se desea marcar que la reproducción no es inicio del enunciado, se puede hacer mediante, esto ya claro, solo en casos excepcionales, se puede marcar con 3 puntos suspensivos seguidos de un espacio, y si se quiere marcar que no es el final, puede hacerse con puntos suspensivos, en este caso sin espacio previo. Además, vamos a utilizar los corchetes también para recuperar o añadir texto que consideremos importante para la comprensión de la cita. Esto es una forma de marcar que el texto que ahí aparece no es perteneciente a la cita, sino que es añadido por el autor. Como por ejemplo, en unos grupos verbales están formados con verbos de apoyo, otros contienen colocaciones o coapariciones. Ahí marcamos que grupos verbales lo hemos recuperado nosotros porque no aparecía para que la cita se entienda mejor, y marcamos la omisión de una parte mediante los corchetes con los 3 puntos suspensivos. Además, es lícito adaptar o no las normas a la ortografía actual.
Lo que tenemos que hacer es indicar el criterio que estamos siguiendo. Podemos utilizar fórmulas como así en el original, se ha respetado la orografía o la acentuación original, se ha adaptado la ortografía, etc. Tomemos la decisión que tomemos, debemos marcarlo. Eso sí, no se marca, por ejemplo, el uso de la mayúscula al comienzo de un fragmento cuando no es el inicio, cuando el inicio, de la cita no coincide con el principio del enunciado del original, y tampoco marcamos la omisión al hacer la cita. En cuanto a las citas indirectas, si son paráfrasis aparecen sin comillas, pero siempre marcando la fuente. Por ejemplo, como afirma López Morales, las investigaciones científicas pueden ser descriptivas y explicativas. Aquí no estamos reproduciendo las palabras textuales, sino parafraseando, y por eso no se marca con comillas. Las investigaciones científicas pueden ser descriptivas y explicativas. Tenemos un ejemplo también de cita indirecta integrada en el primer caso y no integrada en el segundo. No hay que abusar de la cita directa. Este tipo de citas, las indirectas, en realidad nos están mostrando una mayor comprensión de los conceptos, los manejamos con mayor soltura ya que somos capaces de explicarlos con nuestras propias palabras. ¿Qué abreviaturas son habituales en las citas? Pues, por ejemplo, SIG entre corchetes o bien entre paréntesis y en cursiva, ya que se trata de un latinismo crudo, para marcar que hay un error en la cita y que no debe atribuirse a nosotros, sino que es una reproducción literal. Apud, de nuevo en cursiva, ya que se trata de un latinismo crudo, o bien cit-en, para marcar que estamos utilizando una fuente secundaria, por ejemplo, López Morales 1992, Apud Bartol 2006-25. Esto quiere decir que yo lo he tomado de Bartol 2006 de la página 25, aunque en realidad estoy reproduciendo las palabras de López Morales. Ibidem o ibid o ibe, pero no ibidem ni ibidem, significa en el mismo lugar, lococitato, en el lugar citado, y lo vamos a utilizar para hacer alusión a la referencia inmediatamente anterior, cuando no hay correspondencia de volumen o de página, o sea, cuando simplemente nos estamos refiriendo a la misma obra. En ese caso vamos a utilizar ibidem, o cuando hay correspondencia utilizaremos lococitat. En cuanto a la elaboración de la bibliografía o de las referencias bibliográficas, conviene definir ya desde el principio un sistema de citación para cada uno de los tipos de fuentes que hemos utilizado y ser consistentes a lo largo de todo nuestro trabajo. Hay diferentes estilos de citación, como el estilo Chicago, APA, MLA, y además está un estilo, podríamos definir como tradicional, que es el que propone la Academia, por ejemplo, en su libro de estilo, en el que se ofrecen las siguientes recomendaciones. Para el nombre de los autores se recomienda utilizar la letra versalita en los apellidos y escribir el nombre entero, preferiblemente a las iniciales. Además, si hay varios, estos deben ir separados por comas y la inversión del apellido y el nombre solo debe darse en el primero. El último debe ir precedido por una conjunción copulativa y o en el caso que corresponda, y no utilizar el símbolo correspondiente a la conjunción inglesa. Además, si hay más de 3 autores, se ofrece la posibilidad de utilizar una fórmula como et al o y otros. Sería algo así: apellido en versalita, nombre, nombre-apellido y nombre-apellido. En el caso de los títulos, si está escrito en español, debemos usar las mayúsculas de acuerdo con la norma española. Eso sí, si está en otro idioma, debemos mantener las mayúsculas de la lengua de origen, la que sea. Esta sería la opción preferida, o bien podemos adaptarla. Estas serían las opciones de estructuras sintácticas, del libro Estructuras sintácticas, de acuerdo con la regla que acabamos de citar. Además, es preferible separar el título y del subtítulo mediante 2 puntos. Esta sería la opción más general, y el subtítulo iría en minúscula inicial, aunque también se admite separar título y subtítulo por punto y que el subtítulo comience por mayúscula. Tienen ahí los 2 ejemplos para el título, las categorías gramaticales, relaciones y diferencias. Además, se propone utilizar la cursiva para los libros y los títulos de revistas, mientras que en los artículos y en los títulos de capítulos se utilizarían las comillas españolas.
las comillas angulares. Tienen ahí el formato preferido de los títulos de libros, de los títulos de artículos y de los títulos de la revista. En cuanto a los datos de la publicación, no deben faltar el lugar de edición, la editorial y la fecha de publicación. En el caso de los libros, sería, por tanto, recopilando todas las normas como aparece ahí en el recuadro rojo. Si no hay alguno de estos datos, podemos marcarlo, podemos hacerlo mediante alguna de las abreviaturas más comunes, como SL, todas ellas encerradas en recorchetes cuando no tenemos el lugar de publicación, SE cuando falta el dato de la editorial, SN sin nomine y SA sin año o también SF sin fecha de publicación. Además, para los artículos debemos indicar también el nombre de la revista, el volumen y las páginas. En el recuadro rojo, de nuevo, tendrían un ejemplo de cómo citar un artículo de la revista de acuerdo con estas normas previas. Y además, para los capítulos tendríamos que contar también con el título del libro, el editor y las páginas. Finalmente, tienen ahí la forma en que se citaría adecuadamente el capítulo del libro de acuerdo con estas prescripciones. Y además, en publicaciones web podemos indicar que se trata de una publicación en línea, de nuevo entre corchetes, y la fecha de consulta, de la manera que aparece ahí, consulta, y la fecha. Y además podemos proporcionar la URL si es que está disponible. En ese caso iría precedida de la expresión disponible en y sin o también se prefiere que se ofrezca el DOI, ya que esta referencia es mucho más estable. La URL ya sabemos que... Bien, y finalmente, en cuanto a las notas al pie o las notas al final, van a ir también en un tamaño de letra menor, generalmente 2 puntos menor, pero en el mismo tipo de letra. Y vamos a distinguir dos sistemas para la colocación de las llamadas de nota. En primer lugar, tenemos el sistema francés, en el que la llamada aparece inmediatamente antes de los delimitadores principales, esto es, de la coma, el punto y coma, el punto y los 2 puntos, pero se coloca después de los puntos suspensivos y antes o después del cierre de un signo doble en función de si se refiere solo a la última palabra o bien a todo el segmento que está enmarcado por esos signos. Así, en los resultados no son satisfactorios en los estudios realizados, tendríamos la llamada justo antes del delimitador principal, ya que se trata de un punto. Se colocaría después de los puntos suspensivos en el segundo ejemplo y en el caso de los signos de apertura y de cierre, como en los signos de interrogación, iría delante del signo de cierre en el primer caso porque se entiende que se refiere solo a la última palabra, pero después sí se refiere a toda la pregunta y en este caso, como aparece ahí, después de la llamada tendríamos un delimitador principal como el punto. El otro sistema es el sistema inglés, por el cual la llamada nota se coloca siempre tras el signo de puntuación, sea este cual sea. Así tendríamos la llamada nota después de la coma, después del punto, después de los puntos suspensivos, en cualquier caso. Además, en las notas a pie, una expresión y sus correspondientes abreviaturas muy utilizadas será la de BAC o V. Bit o Confer, abreviado en CF, para remitir a otras lecturas, otros apartados, etc.